Hola Keila, buenas noches. Primero me disculpo por la hora, la verdad que no pensé que me ganara así el tiempo, pero aquí estoy para explicarte el porqué de que tomara la decisión de hacerlo en función a dos criterios y no a tres como originalmente te lo había comentado. Bien, yo he trabajado con estos dos, errores no he visto todavía, pero es el nivel de noción de lateralidad y el nivel de escritura. Bien, ¿qué sucede? Eh, que se necesita valorar cada una de estas preguntas en función a las opciones de respuesta que ofrecen. En este caso, se trata de eh, sí y no, ¿no? 1 y 0. O sea que si yo necesitara valorar el reconocimiento sobre sí mismo, yo tendría que sumar las puntuaciones que aquí hay en estas preguntas y referirme al reconocimiento sobre sí mismo. Ahora, si yo necesitara tres rangos aquí, yo necesitaría ese 4, 1 más 1 más 1 más 1, partirlo en 3. Y partir 4 en 3, siendo la sumatoria solo números enteros y siendo 1, yo no podría partir 4 en 3 porque tendría un número decimal que para efectos de esto no sería posible. Así que, como en este caso tengo esa particularidad, pues lo ideal es llevar a número mínimo el que sí te permite hacer eso. O sea, si yo aquí tengo un sí y un no, pues yo también podría decir lo mismo aquí. Posterior a una puntuación, llamarlo sí, y posterior a otra puntuación, llamarlo no. O antes de una puntuación en todo caso. Así que eso es lo que yo hago. El SPSS tiene esta opción que se llama sintaxis, donde aquí yo explico, por ejemplo, que con respecto a la pregunta del nivel de escritura 1, hasta 13 es 1, o en todo caso aquí vendría a ser no, o que tiene un nivel deficiente de lateralidad, y posterior a eso, perdón, nivel de escritura, y posterior a esa puntuación, sí, ¿no? O sea que tiene una mayor predisposición de reconocer el criterio. O sea, yo lo que hago es, a todas las preguntas, la verdad que entiendo que no se puede apreciar muy bien porque el texto se hace muy pequeñito, pero se refiere a eso. O sea, aquí están los rangos de puntuaciones. O sea, de 0 hasta 13 es un sentido deficiente y de 14 a más es un sentido favorable, que vienen a ser precisamente estas puntuaciones, pues no, estas puntuaciones, o sea, de 25 hasta 13 y de 13 a más eh, refleja un valor positivo de eso. Y así con cada una de estas, o sea, a 25 hacerlo dos grupos, sí es factible, al 8 y en todo caso ni siquiera es 8 sino que se divide el número que es 10 entre 2, 27 entre 2, que ahí se vendría a tomar como 13, 13 y el resto de puntuación igual. O sea, yo lo que hago es estas actividades llevarlas a dos criterios, como si fuese un sí o un no, pero en este caso es favorable y desfavorable, para igualar esta misma puntuación que tengo aquí, porque como te he dicho originalmente, esto no era posible o no habría sido posible de cuantificar. Por ese motivo es que yo presento los resultados así. O sea, yo lo llevo a un bajo y a un óptimo en ambos casos y aquí vienen las puntuaciones, pues no. O sea, cuánto sacaron en puntuaciones cada uno, estas, y luego estos mismos valores los he recodificado. Y acá aparece lo recodificado. Alto, óptimo y todas las opciones que se aprecian ahí. ¿Ok? Ese ha sido el porqué de hacerlo de esa forma. ¿Para qué me ayuda también? Me ayuda también porque si yo iba a tener tres niveles, al momento de hacer la prueba de asociación, yo iba a tener que aplicar una prueba de correlación y tener las sumatorias. Pero iba a ser fácil de identificar que no, eh, que era imposible
generar esos tres rangos. Así que yo lo hago en función a eso, o sea, por ejemplo, pasar a mayúsculas y minúsculas. Si es muy bajo, si tienen una predisposición, pues aquí se aprecia que son mucho más hábiles en eso, pero tienen dificultades al momento de copiar oraciones. Y aquí se van apreciando las puntuaciones en función a solo esos dos criterios. Y así lo hago con cada una de las dimensiones. ¿Con qué finalidad también? Y aquí he dejado algunas cosas en rojo para que justamente sean completados con algún conocimiento particular que tengas tú sobre esto, ya que por ejemplo habla de que la población estudiante presenta una óptima capacidad de escritura, eh, ya que el nivel de escritura también se puede valorar individualmente, pero sobre el total, ¿no? O sea, sobre los 113 creo que son, 113 algo así. Y en función a eso también se establecen dos rangos y aparece, pues, ¿no? Eh, eh, entiendo que los errores que tú vas a valorar los errores sobre este 30%. O sea, este 30%, los errores que cometen, está explicado en función a esos otros dos criterios que están aparte. Pero el diagnóstico en sí del estudio es este. Viene explicándose, aquí se le va encontrando el porqué. Esto se puede enriquecer mucho más con respecto a lo que tú hayas apreciado, lo que tú conozcas. Por ejemplo, aquí hablas con respecto a aciertan al momento de reconocer y enseñar cuál es su mano derecha. Como tú viviste la actividad, tú vas a poder aquí complementar esto que está escrito con alguna vivencia particular que haya sucedido durante el desarrollo de la actividad. Igual acá, y acá ya tengo los mismos no y sí de la primera matriz que te he mostrado. ¿Con qué finalidad también lo hago? Lo hago también con la finalidad de que yo la prueba de asociación que utilizo para cuantificar esto es esta, es la prueba de chi cuadrado. Y como yo te decía ese día, para que tú apliques la prueba de chi cuadrado, tú tienes que generar una tabla cruzada. ¿Y qué es lo que quiere decir esta tabla cruzada? La tabla cruzada que está aquí quiere decir que de 9 personas o de 9 niños que tenían una baja lateralidad, también presentaban un nivel bajo de escritura, todas las personas que presentaron baja lateralidad presentaron baja escritura. Y todas las personas que tuvieron un óptimo nivel de escritura tuvieron una alta tendencia en lateralidad. Eso es lo que quiere decir la prueba. O sea, la prueba lo que mide es el comportamiento de los datos que tienen hacia un sentido en común y hacia otro sentido en común. O sea, que esto sí expresa que esto sí está influyendo en el nivel de escritura, que era básicamente lo que tú también buscabas, y que también se había conseguido con las correlaciones y que también se prueba con la prueba de chi cuadrado. Porque para decir que existe asociación aquí, basta con que este valor sea menor que 0.05. Como en este caso es 0,001, entonces sí cumple. La tabla anterior evidencia que la lateralidad y el nivel de escritura se encuentran significativamente, o sea, el SIC, menor que 0,05 relacionados. Valores que derivan en aceptar la hipótesis general de investigación, la misma que infiere que entre las dos variables objeto de estudio existe una relación significativa. O sea, yo lo que hago es traer a este mismo lenguaje, todo el estudio. O sea, lo agrupo en función a eso para concluir el estudio de esa forma. Ahora, si tú necesitas el estudio de los errores, yo también tendría que hacer exactamente lo mismo que he hecho ahora. O sea, yo tendría que agrupar dominio, precisión. Aquí como veo que en todo es hasta 4, creo que sí es así, o no. En mezcla, no sé por qué es 20, tendrías que explicarme estos valores. ¿A qué se debería este 20? No hay límite de errores. Esto va a ser un tema complicado de tabular. O sea, se supone que tiene que haber un límite para poder cuantificarlo, porque si no yo no voy a saber eh, en cuanto cómo está, porque o sea, si no hay un exceso de errores, solamente voy a tener quien comete más errores, pero no el diagnóstico en sí, o sea, como si sucede acá, porque yo sé
que la puntuación más alta tendría que ser la suma de 27 más 10 más tal, que viene a ser como 100 y algo, 113 creo que era. O sea, estos parámetros me van a permitir a mí delimitar las puntuaciones. O sea, si mi puntuación más alta era 113 y sacó 72, pues hay un espacio ahí que no ha sido cubierto y que está representado en algún inconveniente. O sea, que tienen más o menos inconvenientes para determinado criterio. Así que eso también tiene que verse. Ahora, claro, si bien es cierto, en el tema de copiar escritura pueden salir muy bajos, pero se debe también a los aciertos, pues, ¿no? Porque si es sobre 4 y hacen 3, 3 de 4 es muy favorable. Por eso es normal que acá en las tablas salga que tienen pasar una mayúscula, de lo que sale que tiene óptimo, copio los números, copio todo. O sea, yo lo que he hecho, o sea, todo el diagnóstico lo he llevado a ese lenguaje para que pueda haber un criterio ahora. Y como tú puedes ver, todos esos gráficos que antes tú los tenías sueltos y que tenías varias cosas, ahora tú lo tienes agrupados en uno solo. El proceso motor se refiere a estos 4 criterios y aquí están los gráficos. Y tú puedes apreciar que sí, pues, ¿no? O sea, que sí hay los aciertos, lo que tú hablabas, ¿no? Como tú lo habías valorado en temas ciertos, se están acertando en pasar mayúsculas, se están acertando en copiar números y están teniendo problemas al momento de copiar las oraciones, que es justamente lo que se puede evidenciar fácilmente. Pero el sentido de hacer este tipo de investigaciones así, de esta forma, es que ya el criterio queda agrupado, o sea, ya no queda suelto todo, todo forma parte de un solo diagnóstico, porque todo se refiere a lo mismo, como todo se refiere al proceso motor, se torna mucho más práctico eh, hablar de proceso motor involucrando a todos los criterios que forman parte de esta dimensión. Gráficamente también te permite tener un orden y ya no tienes tantas hojas con tus resultados ni tan suelto, sino que ahora tienes las dos dimensiones y el total. Tienes todas las dimensiones y el total. Y encima de eso tienes en el mismo lenguaje la prueba de asociación. Eso es lo que yo he hecho.